A ver, joven, para tomar la asistencia. Gino Abanto, Brandon Alberto, Buenos días, profesor presente. a ver, Gerardo Auris, Auris Bellido, William Azabache, Presente, ingeniero. Víctor Cáceres. Presente, profesor. Buenos días. Ah, tú no dices examen, ¿no? César Calderón, Presente, presente. Eduardo Casapia, Presente, ingeniero. Buenos días. Sandro Castro, Sandro Castro, listo, José Cusigualpa, José Cusigualpa, bueno, Máximo Elguera, Profesor, buenos días. buenos días. Carlos Flores, Presente, profesor. Buenos días. buenos días. Diego Garay, Presente, profesor, buenos días. buenos días. Iván García, Presente, profesor, buenos días. ¿Se me escucha? sí, claro. Ok, profesor. Listo. Albert Garrido, Presente, profesor, buenos días. buenos días. Cristian Jaimes, eh, Jonathan Pariona, Presente, profesor, buenos días. buenos días. Luis Pereira, Presente, profesor. Buenos días. buenos días. Ángelo Ramírez, Presente, profesor, buenos días. buenos días. Juan Reyes, Juan Reyes, Jim Rimachi, Buenos días, profesor. Presente. buenos días. Rousel Risco Presente, ingeniero. y Sergio Villegas. Presente, ingeniero. Buenos días. Listo. A ver, han faltado 5 personas, ¿no? A ver, Gino Abanto, Sandro Castro, José Cusigualpa, Cristian Jaimes y Juan Reyes. Listo. Profesor, en el chat escribieron ¿Quién escribió? el compañero Auris. Sí, pero no nombraba a Auris. Auris está anotado. Solamente los que están como falta, dije, ¿no? No están. Listo. Vamos a presentar ahora valores por unidad, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver sobre valores por unidad. A ver, cualquier rato me interrumpen por si faltas. A ver, valores por unidad, jóvenes, vamos a utilizar eso. Empezamos primero por el modelo de máquina sincrónica que habíamos acordado, es una fuente ideal y, una impedancia, ¿no? Básicamente es esto, ¿no? Impedancia subtransitoria en este caso. Recuerden que también puede ser transitoria y síncrona, claro. De acuerdo, va a depender mucho, digamos, del tiempo de exposición de estas máquinas. Obviamente que en el caso, digamos, de estar permanentes, la impedancia sincrónica, ¿no? ¿Sí? Y para lo que es cortocircuito, siempre usamos el subtransitorio.
Y esto básicamente por el tiempo de apertura de los interruptores. De acuerdo, ya que la apertura de este está por debajo de los 100 milisegundos, ¿no? Es decir, muy rápido. ¿De acuerdo? Entonces, si va a ser muy rápido, entonces tiene que ser justamente la alta corriente, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Lo que hace es forzar al interruptor, ¿no? El interruptor ya no va con baja corriente, sino con altísima corriente. Entonces hay que diseñar adecuadamente este equipo, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente cada vez se piden pues, interruptores gigantes, 40 kiloamperios, 63 kiloamperios, es decir, cualquier bueno, interruptor bastante robusto, ¿no? ¿Sí? Muy bien, entonces este es el modelo que se utiliza para lo que es generación, bastante sencillo, ¿verdad? Luego tenemos el modelo de transformador. Si bien, digamos, tenemos este modelo completo, ¿de acuerdo? Que tenemos aquí el efecto del núcleo, cuando energizamos justamente el laboratorio que hemos hecho es ese, ¿no? ¿De acuerdo? Nosotros energizamos y sale una alta corriente, ¿no? Justamente por esta parte de acá, ¿de acuerdo? Una vez que en el tiempo se diluye, prácticamente la corriente que ve solamente es la corriente de excitación, porque está abierto aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces pequeñísimo la corriente que va, ¿no? Bien pequeñito, ¿de acuerdo? Pero el modelo que normalmente nosotros vamos a utilizar para fabricar el cortocircuito es este de acá, ¿no? Que es una reactancia, una impedancia nada más. Y es más, de esta impedancia básicamente vamos a tomar la reactancia. Porque la resistencia, digamos que este, no se considera por un valor pequeño, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Igual ese porcentaje de pérdida está por debajo del 1%. ¿Sí? A pesar de eso, cuando se compran los transformadores de potencia, se usa que las pérdidas sean bastante pequeñas, ¿no? ¿Sí? Si bien la norma, digamos, pide que los valores de resistencia tengan hasta cierto valor son aceptables, cuando se hace la convocatoria se busca valores menores, ¿no? Total, se pone eso como una forma de elección, ¿no? Entonces, los transformadores, digo, los fabricantes, han tratado siempre de reducir esas pérdidas al máximo, ¿sí? Utilizando adecuadamente los materiales, incluso utilizando los espacios disponibles, ¿de acuerdo? Cuando es control cilíndrico, digamos que hay un espacio ahí, ¿no? Cuando se utiliza, digamos, papel aislante también, ¿no? Hay un espacio ahí, ¿no? Entonces algunos ya han mejorado esa parte y tienen mejores niveles de aislamiento y tratan de reducir al máximo todo, ¿no? ¿De acuerdo? De esa manera las pérdidas también son menores, ¿no? Pero eso ya es de cada fabricante, ¿no? Tratan siempre de tener, digamos, ventaja competitiva, ¿no? En lo que hacen, ¿no? Muy bien. Luego tenemos en el caso de líneas, ¿no? Líneas cortas, líneas medianas, longitudes, básicamente separadas por el modelo que se utiliza, ¿no? En el caso de líneas cortas yo puedo utilizar una reactancia, ¿de acuerdo? Y eso, digamos, ¿para qué me sirve, no? Lo que pasa es que al ser de una reactancia nada más es bastante simple el modelo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, hasta ciertas longitudes, digamos que los valores me sirven, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Que yo, tanto las pruebas de entrada y de salida, me salen muy similares a lo que está pasando en la red. Por lo tanto, digo yo que el modelo está bien, ¿no? Cuando ya se empieza a alejar, entonces ya el modelo no me sirve, ¿de acuerdo? Y eso normalmente pasa cuando las líneas son medianas. Entonces, las líneas medianas normalmente se utiliza un modelo pi, así como lo está entendiendo ahí, ¿de acuerdo? Y a esto pues tiene la parte de la capacitancia. Esto no significa que no hay capacitancia en las líneas cortas, claro que sí, sí las hay. Todas tienen, ¿de acuerdo? Solo que, digamos, al hacerlo modelo un poquito más complicado, digamos, las respuestas van a ser muy similares como si no los tuvieran, ¿no? ¿De acuerdo? No invalida el anterior por este caso, no, para nada, ¿de acuerdo? Solo que, digamos, ganamos algo más con simplicidad y haciendo todo completo, ¿no? Cuando las líneas cortas, ¿no? ¿De acuerdo? Y es más, estas líneas, si medianas puedo yo poner 2, 3, 4 y ya hago una línea larga, ¿no? Pues, sí. Entonces, esto se puede utilizar y según eso ahí abajo en la longitud de más o menos unas orientaciones a cierta distancia podemos utilizar estas líneas, ¿no? Para longitudes más grandes, entonces ya tenemos algunos problemitas, ¿de acuerdo? Algunos problemitas, ¿sí? Y entonces habría que hacer pues unas correcciones de los valores de impedancia, ¿no?
¿De acuerdo? Entonces, dependiendo de la longitud, se hace pues una corrección y podemos hacer. Entonces, ahí tenemos la longitud, constante de programación, la distancia, en fin, ¿no? Sí, es cosas que podemos utilizar para poder mejorar nuestro, ¿no? En definitiva, el modelo que vamos a utilizar es este modelo, ¿no? El modelo Pi por excelencia. Luego tenemos el modelo de la carga, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Entonces, aquí tenemos el modelo de carga, ¿no? Ustedes ven aquí por el valor de la resistencia de carga, es muchísimo mayor que la impedancia de la red, ¿de acuerdo? Tanto así que esto bastaría con quitarla y no estamos cometiendo mucho error, ¿no? Entonces, la corriente de carga es prácticamente la tensión entre la impedancia de carga, ¿no? Si es totalmente resistivo, prácticamente alfa tiende a cero, ¿no? ¿De acuerdo? Pero si tuviéramos un cortocircuito, esto cambia, ¿no? ¿Sí? La corriente de cortocircuito es muchísimo mayor que la corriente de carga. Tanto así que la resistencia la podemos eliminar y solo nos quedaríamos con este de acá, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces acá tenemos la impedancia de la red. Cuando el ángulo entre la corriente y la tensión es casi 90, ¿no? ¿Por qué decimos casi 90? Porque definitivamente la línea también tiene pues, algo de resistencia, ¿no? ¿Sí? Pequeñito, pero tiene, ¿no? Entonces, por lo tanto, no puede ser 90 exacto. ¿De acuerdo? Bueno, finalmente con todos estos modelos podemos hablar de nuestra red, ¿no? Nuestra red de impedancia. Esta sería, digamos, nuestra red de impedancia, digamos, tanto simplificada, pero luego nos toca analizarlo esto de trifásico, ¿no? Entonces, tenemos dos cosas, ¿no? Modelarlos tal cual como está, digamos, en valores reales, o tratar o llevarlos a valores por unidad y utilizar las ventajas de analizar un sistema como si fuera monofásico, ¿no? ¿De acuerdo? Y esa es justamente la ventaja de valores en por unidad, ¿no? Tratar de hacer más simples los cálculos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí está ya el concepto de valores por unidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué cosa es el valor por unidad? Valor real de la magnitud dividido entre el valor base de la, ¿no? El valor base, pues, ¿no? De la magnitud. ¿Sí? Entonces, el valor real entre el valor base. Entonces, hay que tener mucho cuidado en la hora de elegir los valores base, ¿no? Claro que en los programas ya están puestos los valores base, ¿no? O sea, no hay nada que hacer ahí, ¿de acuerdo? Pero sí, digamos, el valor, todo, ¿no? Todo está elegido en una simulación, usted simplemente ingresa los valores y ahí mismo internamente hace, ¿de acuerdo? Aunque también, digamos, te lo dice, ¿no? Entonces tenemos tensión eléctrica, los puntos que normalmente queremos llevar a valores por unidad. La tensión, la corriente, la potencia y la impedancia, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Sea la tensión base de 220 kilovoltios, ¿no? Normal en línea de transmisión. Referir en PU la tensión de 245 kV. El PU sería 245 entre 220. ¿No? Nos está saliendo ahí 1.11 por unidad, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, digamos que está. ¿Qué significaría que sea uno por unidad? Que sea justamente la tensión base, ¿no? La tensión nominal. ¿De acuerdo? De acuerdo a nuestra legislación, tenemos una variación de
digamos, de tensión de más o menos 5%, ¿no? ¿Eso qué significa? Que sería 1.05 o 0.95, ¿no? En ese lapso, digamos, en esa franja, se puede considerar que la tensión está bien, ¿sí? Está guardando, digamos, con lo que dice la norma. ¿De acuerdo? Entonces, de 0.5, de 0.95 hasta 1.05, ¿no? En cambio, valores por encima de 1.05, ya estamos en sobretensión, ¿no? En este ejemplo, por ejemplo, 245 ya estás en sobretensión, ¿no? Claro, hace referencia a que 245 a la tensión máxima de servicio de los equipos de 220 kilovoltios, ¿no? Es decir, los equipos que están en la red van a poder trabajar continuamente hasta 245 kilovoltios. ¿De acuerdo? Por encima de ese ya hay riesgo de que se deteriore o ya sea irreversible, digamos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces hay que darse, hay que rezar siempre ese valor, ¿no? ¿De acuerdo? Normalmente por encima de 145 kV los equipos soportan un minuto y después de eso ya pierde su garantía, ¿no? Listo. Sistemas monofásicos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que determinar acá la potencia base. La potencia base aquí es igual B base y D base, ¿no? Digamos en valores, ¿no? Modulares, ¿no? I de base es I de base entre I de base, ¿de acuerdo? Entonces, haciendo aquí, esto que Z de base es B de base entre I de base. Reemplazo I de base este de abajo y tenemos que la impedancia base es igual a la tensión base al cuadrado entre la potencia base, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es lo que se da. Muy bien. En el sistema trifásico, tenemos que adoptar la potencia base y la tensión base. ¿De acuerdo? Entonces, la potencia base es igual a 3 veces la potencia monofásica. Y la tensión base es raíz de 3 veces la tensión de fase. De acá, ¿no? Porque ahora la tensión base es esta. Y la tensión de fase es esta, ¿no? Entonces, la tensión base va a ser raíz de 3 de fase, ¿no? Porque tiene estrella. Está conectado en estrella, ¿no? En Y, como dicen algunos, ¿no? ¿Sí? Luego tenemos la corriente base. Entonces, la corriente de base, I de base sería la potencia base, igual a raíz de 3B de base por I de base, ¿no? ¿Sí? Entonces, I de base, aquí es igual a la potencia base entre raíz de 3B de base, ¿no? ¿De acuerdo? Recuerden que aquí estamos hablando solamente de valores no, modulares, ¿no? ¿De acuerdo? No está hablando como un valor complejo, ¿no? No solamente un modular, un valor escalar, ¿no? Entonces, de esa manera aquí, la impedancia base es B de base entre I de base. Y la corriente de base es también la corriente de base monofásico, ¿no? ¿Sí? Entonces, la tensión de base, que es raíz de 3B de fase, entonces tenemos que Z de base, aquí es igual a B de base, este es raíz de 3 I de base, ¿no? ¿Sí? Pero I de base ya la tenemos al otro lado, que es este de acá, ¿no? Y por lo tanto, si usted lo coloca aquí, se va con raíz de base, de tal manera que la impedancia base es B cuadrado, ¿no? De tensión de base al cuadrado entre la potencia, ¿no? Y de esa manera tenemos la impedancia. ¿De acuerdo? Un sistema de potencia trifásico tiene como base 100 y 230 kV. ¿De acuerdo? Entonces la corriente de base, ¿cómo se obtiene a partir de estos valores? Y de base que es igual, potencia de base entre raíz de base. Reemplazamos los valores, que nos sale 251,02 amperes, ¿no? Luego tenemos la impedancia base, que es igual a la impedancia base, Z de base, ¿no? B de base al cuadrado sobre S de base. ¿De acuerdo? Entonces tenemos aquí 230 kV al cuadrado por 100. Facilito, ¿no? 529. Si fuera 220, B de base, 220 al cuadrado entre 100.
Y usted sabe que esto vale 484 ohms, ¿no? Muy bien. Admitancia de base. Aquí es igual a admitancia de base, la inversa de Z de base. 1 entre 529 y ya está, ¿no? La inversa de ohmios, sin, ¿no? No se olviden las unidades, jóvenes, ¿no? Si ustedes agarran y se olviden las unidades, va a tener problemas, ¿no? ¿Sí? Entonces siempre hay que tener en cuenta las unidades. Recuerden que el examen que hemos tenido, muchos no se han dado cuenta con las unidades y han estado sumando milímetros por metro, ¿no? No se puede, ¿no? Entonces está imposible hacerlo. Bueno, una locura, entonces. Está copiando en otras palabras, ¿no? Hacerlo, está bien, ¿no? Las corrientes de por unidad, ¿no? Entonces, la corriente que tengo es 502.04 amperios, ¿no? En por unidad lo divido respecto a la corriente de base. Acá está la corriente de base, ¿no? Me salió 2 por unidad, ¿no? ¿Sí? Igual, la impedancia de base es esto, ¿no? Y me dice convertirlo por unidad. Allá lo divido entre quién? Entre con los bases, ¿no? 529, ¿no? 0,5 y 2J por unidad, ¿no? Entonces, claro, los valores de por unidad sí son vectoriales, ¿no? Las bases, ¿no? Las bases son numéricos, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Listo, cambio de base. A ver. Los cambios de base. A ver, los datos de la placa, por favor, bueno. ¿Por qué hacemos cambio de base? Porque cada equipo viene en su propia base, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos equipos que vienen, digamos, uno está a 100 MVA, el otro está a 80, 50, es decir, diferentes, ¿no? Entonces, para poder yo analizar o sumar, todos tienen que tener la misma base, ¿de acuerdo? Si todos tienen la misma base, yo ya puedo sumar, dividir, multiplicar, todas las operaciones son permitidas. Pero si son distintas ya no se podría, ¿no? Entonces tengo que uniformizar. Entonces, ¿cómo hacemos para obtener la nueva base? Usamos este procedimiento de base, ¿sí? Entonces, aquí decimos que la potencia o la impedancia leída, digamos, viejo, ¿no? Lo tengo que multiplicar por un factor. Primero, el valor al cual fue medido, arriba, dividido entre la potencia base o la tensión base del sistema, ¿no? A cuadrado. Y después tengo que multiplicar por la potencia base del sistema entre la potencia base nueva, la que fue medido el equipo, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo claro, ¿no? Donde este es un transformador que ha venido con estos datos, ¿no? Es decir, 13.8 es su potencia nominal de este caso, y su capacidad es 50 megas, ¿no? Por lo tanto, este valor de acá hace referencia justo a sus valores propios, ¿no? Pero en el sistema se está trabajando justo en ese lado en 13,2 kilovoltios y la potencia base es de 100 MVA. Son distintos, ¿no? Entonces yo tengo que hacer el cambio de base. Entonces lo primero que tengo que hacer, ¿no? La impedancia nueva sería igual al valor anterior, 0,2, acá está. Arriba, ¿qué pongo? Arriba pongo la tensión a la cual fue medido el equipo. Sería 13.8, ¿no? Medido. Y debajo pongo la potencia base del sistema, de esa parte, ¿no? La tensión base del sistema. La tensión base es 13.2 kilovoltios y eso es justamente lo que pongo. ¿De acuerdo? Y luego multiplico por la potencia, ¿no? La potencia base del sistema, que es 100, la nueva, ¿no? Entre la potencia base, o entre la potencia a la cual fue medido, 50, ¿no? Que son las propias bases de equipo. Y de esa manera tenemos aquí este valor, ¿no? Como verán, la reactancia o la impedancia nuevo ha subido hasta 0,44 por 1. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera ya puedo yo sumar, restar con los otros que ya están en esa nueva base. ¿De acuerdo? Luego tenemos la impedancia por unidad, transformadores monofásicos, aquí está. Primero tenemos que la tensión base en alta tensión, normalmente la tensión nominal es alta tensión, ¿no? La tensión base en baja tensión es igual a la tensión nominal de baja tensión, ¿sí? Y la potencia base, obviamente, es la potencia nominal del equipo.
La impedancia vista del lado de alta tensión sería la impedancia de alta tensión entre la tensión base de alta tensión, ¿no? Entonces, la tensión alta tensión sería V de base al cuadrado de alta tensión entre la potencia base. Igualmente, la impedancia visto de baja tensión sería la impedancia base, la impedancia de baja tensión entre la tensión, ante la impedancia base de baja tensión. Entonces, la impedancia de baja tensión va a ser igual a la intensidad base, ¿no? Sería la tensión base al cuadrado de baja tensión entre la potencia base, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera yo puedo tener la impedancia vista del lado de baja tensión en por unidad o la impedancia vista en baja tensión en por unidad. ¿Sí? Hacemos alguna conversión. Yo sé que Z base, Z de baja tensión es igual, utilizando la relación de transformación, la tensión nominal de baja tensión entre la tensión nominal de alta tensión al cuadrado, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces también tenemos que la tensión de baja tensión es de esta manera, ¿no? Visto, donde nominal es igual a la tensión base de baja tensión o la tensión entre la tensión base de alta tensión al cuadrado por Z de alta tensión. Entonces, esto de acá, este de aquí ya lo podemos cambiar, ¿no? Este de aquí lo cambio por este campo, ¿no? Y lo multiplico. Entonces sería Z de alta tensión entre V de base baja tensión al cuadrado entre la impedancia base, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, entonces, como puede ver aquí, al final nos hemos quedado con la tensión de alta tensión entre la tensión base de alta tensión sobre Z de base. Pero se acá es Z por unidad. Z de alta tensión por unidad. Por lo tanto, la impedancia vista de baja tensión y la vista de al lado de alta tensión son lo mismo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces puedo yo utilizar eso de esta manera. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, jóvenes? Listo. Listo, ¿no? Entonces, vamos a continuar con el lado, con las conexiones ya no en monofásico, no en trifásico. La misma cosa, ¿no? La potencia base trifásica es 3 veces la potencia base monofásica. La tensión de base en alta tensión trifásica sería raíz de 3 V de base en alta tensión monofásico, porque como está en conexión Y, ¿no? ¿Sí? O sea, aquí seríamos que la tensión base de baja tensión trifásico es raíz de 3 V de base baja tensión monofásica. Entonces yo tengo aquí que la impedancia trifásica en por unidad sería la impedancia por fase entre la impedancia base trifásica. ¿Sí? Entonces la impedancia del trafo entre la trifásica sería la tensión base al cuadrado de alta tensión trifásica entre la potencia base trifásica. Luego cambiamos, ¿no? V de base, ¿qué cosa es? Trifásico, V raíz de 3, V de base de alta tensión monofásico, entre 3 veces la potencia de base monofásica. Si se dan cuenta aquí, este 3 se va y nos quedaría que X, la impedancia del trafo trifásico por unidad sería la impedancia del trafo monofásico entre raíz entre la tensión base de alta tensión monofásico al cuadrado entre la potencia base monofásica. Y esto que es aquí es simplemente la reactancia en por unidad monofásica. Entonces podemos concluir que tanto la impedancia, digamos, visto o analizado trifásicamente es lo mismo que monofásicamente, pero en por unidad, ¿no? ¿De acuerdo? Listo. Entonces, lo mismo se ha hecho para la parte de conexión YY.
¿De acuerdo? O sea, sigue la hilación y también tiene como resultado que, digamos, que el alcance del transformador trifásico o monofásico en por unidad es mismo valor. ¿Sí? Y delta también, ¿no? ¿Sí? Básicamente es eso. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Que me dice 3 transformadores monofásicos, bueno, cada uno de 50 MVA, tiene esta relación, ¿no? 132.8 entre 138 kW. Con reactancia 0.1 por unidad. Son interconectados formando un banco Y delta. El lado de baja tensión de la unidad monofásico está conectado en Y. Y el lado de alta tensión está en alta. ¿De acuerdo? Entonces aquí está, ¿no? Ahí se dibujó los tres transformadores. Me dice que el lado de baja, o sea, el 132.8, está conectado en Y. ¿No? Y el lado de alta tensión está conectado en delta, ¿no? Listo. Entonces la tensión de línea, ¿cuánto sería? ¿De acuerdo? Entonces la tensión de base sería 132 por raíz de 3, para que sea esta tensión de línea, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, 230. En cambio, del otro lado, que la parte de alta, 138, está conectada en delta, por lo tanto, la tensión de línea es 138. De esta manera, el trabajo se convierte en un trabajo. ¿Cuál es la potencia del trabajo? Ahora sería 150 MVA, porque cada uno de ellos es de 50, ¿no? 3 por 50, 150 MVA. La tensión en el lado de alta, ¿no? Si bien en un inicio era el lado de baja era 132.8, pero por ser conectado en Y, ahora ya es 230, ¿no? Entonces los de alta sería 230. Y la tensión en el lado de baja tensión sería justamente la tensión de ese devanado, ¿no? 138 kV. La reactancia del transformador es 0.1 por unidad en estas nuevas bases, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Si quiero yo analizar un sistema de 3 devanados, entonces también tengo que utilizarlo y llevarlo, digamos, a valores que todos estos estén en la misma base, ¿no? Normalmente estos transformadores de 3 devanados no se toma, no se mide, digamos, en la misma base, ¿no? Son distintos. Hay que tenerlo claro, ¿de acuerdo? Porque si vamos a modificar, hay que tenerlo claro. Entonces, si está, digamos, en la misma base, entonces ya puedo hacer esta exploración, ¿no? Z, impedancia primario y secundario, ¿de acuerdo? Entonces la impedancia primario y secundario, primario y terciario lo estamos modelando de esta manera, ¿no? Primario y secundario, Z primario más Z secundario. Z primario terciario, Z primario más Z terciario. Z secundario terciario, Z secundario más Z terciario, ¿no? Dando justamente estos modelos que están acá, ¿no? Este punto es ficticio, por si acaso, ¿ya? ¿De acuerdo? No es que sea real, es ficticio, nada más, ¿sí? Y además uno de ellos podría ser negativo, ¿no? Porque al final la solución como es anotar, ¿no? ¿Sí? Este negativo podría ser mayor que los otros dos, pero por lo tanto tenemos una impedancia negativa, ¿no? Si sale negativo, no hay problema, joven, es posible, ¿no? De acuerdo, no siempre va a ser, pero en algunos casos podría ser negativo. Luego, para poder hacer esto, todos tienen que estar en la misma base. Si no, va a tener sorpresa, ¿de acuerdo? ¿Sí? Si todos están en la misma base, entonces se puede hacer eso. Muy bien. Listo, veamos a una pregunta, jóvenes, aquí. ¿Alguna duda, jóvenes? Muy bien, no hay dudas, vamos a un cálculo. Acá está, ¿no? ¿Sí?
Entonces aquí tengo yo un sistema que nos pide llevarnos digamos, a por unidad, ¿no? Y hacer el cálculo de cortocircuito trifásico. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer? Tenemos que identificar una potencia base para todo el sistema y una tensión base de inicio, ¿no? Es decir, en rigor, la potencia base puede ser cualquier valor, ¿no? Menos cero, ¿no? Cero no puede ser. ¿De acuerdo? Entonces, todo ese valor es un estándar, pues así en MBA podría ser, pues, ¿no? Y así no se está preguntando, ¿no? Sin embargo, aquí como es cálculo a mano, entonces sí tenemos que usar un valor base que me ayude, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, como pueden ver ahí, tengo la potencia de generador en 30 MVA, el transformador T1 35, el T3 tiene 15, el motor tiene 10, el generador 2 tiene 20, y bueno, en fin, ¿no? Tiene varios valores. Entonces, un valor que más o menos puede ser, ¿no? Puede ser 35, puede ser 30 también. Para el caso de este estudio se ha elegido 30 MVA y la tensión de la línea, ¿no? Entonces, la línea, como se ve, está al lado del transformador T1, que es 132.2, digo, 13.2 a 138 kilovoltios, ¿no? Entonces tiene ahí una tensión de 138 kV. Igual que el T3, ¿no? El T3 que está viendo ahí tiene 138 a 13.2, es decir, 138 kilovoltios tiene del lado de alto. Igual que el T2, ¿no? 138 kilovoltios. ¿De acuerdo? Ahí está. Listo. Entonces vamos a tomar la tensión de base de la línea que sería 138 kV. Y además 138 kV es una tensión normalizada para una línea. ¿De acuerdo? Bueno, aquí en definitiva, ¿no? Los equipos, ¿no? ¿Sí? Porque la tensión de la línea es la tensión de sus equipos que está en los extremos. ¿De acuerdo? Entonces cumple, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que se va a utilizar. Entonces veamos. Entonces, aquí tenemos, ¿no? La potencia base, 30 MVA para todo el sistema, ¿no? Y la tensión base, 138 kV, lado de la línea. Aquí está el diagrama un poquito pequeño para más o menos guiar. ¿Qué es lo que hacemos primero? Tengo que llevar y obtengo, porque si ve usted, el generador 1 está del otro lado del transformador, ¿no? Por lo tanto, tengo que hallar la tensión base. La potencia base es la misma para todo el sistema, ¿no? Muy bien. Entonces veamos, ¿no? 138 kV, esta es la tensión de la línea. El transformador tiene 13.2 a 138 kilovoltios, ¿no? Entonces tengo que hacerla multiplico, pues, ¿no? Y esta multiplicación fácil, ¿no? Directo sale 13.2 kV. Entonces veamos en el generador 1, vemos que 13.2 es la tensión de la línea, del sistema, pero el generador 1, la tensión a la cual está el equipo es 13.8. Por tanto, hay una variación en los casos de tensión y entonces hay que hacer una corrección, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí vemos, ¿no? X1 vale 15%, o sea, 0.15. Y luego multiplicamos arriba la tensión a la cual fue medido, que es 13.8 kilovoltios, y abajo la tensión del sistema para ese lado, que es 13.2. Todo esto elevado al cuadrado y multiplico por la variación de potencia, ¿no? Entonces, la potencia del sistema es de 30 MVA y la potencia ¿no? La cual fue medido es de 30 también, ¿no? Por lo tanto, no hay variación en el nivel de potencia, ¿no? Pero sí solamente de tensión. Y bueno, ahí está, ¿no? Se incrementó ligeramente y así, ¿no? Como puede ver, los valores, los factores de conversión son los mismos para las tres fases, ¿no? Pero tenemos algo distinto, ¿no? Tenemos una reactancia ahí de un ohmio, ¿sí? Entonces ese ohmio sí hay que llevarlo por unidad, ¿no? Entonces tenemos ahí que la impedancia base sería 13.2 al cuadrado
y la tensión de base de ese lado entre 30, lo cual nos da 5.8 o 5,808 ohms, ¿no? Y entonces la E por unidad sería ¿cuánto? 1 entre ese valor. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta ahí? Profesor, esa potencia base que se toma de la parte del generador 1, ¿cierto? No, este valor que hemos elegido podría haber sido 35. ¿De acuerdo? Estoy tomando uno de los equipos que hay en la red, ¿no? Puede ser cualquiera, incluso ninguno de ellos, ¿no? ¿Sí? Pero si yo elijo un valor muy grande, digamos, podría estar trabajando en el quinto o sexto decimal, ¿no? Que es un poco complicado para nosotros, ¿no? ¿De acuerdo? Tomamos un valor más o menos asequible, razonable, 30 MVA parece razonable y por eso se está utilizando, ¿no? Podría haber sido 35, ¿no? O simplemente un valor distinto a todos, ¿no? ¿De acuerdo? Ah, entiendo. Profesor, y esa división que está 30 entre 30, no entendí muy bien. ¿Dónde está este de aquí? Ajá, esa parte. Ya, lo que Es pasa es que arriba, ¿qué va? La potencia base del sistema, ¿no? ¿Cuánto es la, la potencia base del sistema? la que elegimos, 30. Este, ¿no? Ah, porque es para todos, ¿no? Y abajo, ¿qué va? La potencia base a la cual fue medido. Entonces el equipo es este, ¿no? Ha sido medido a 30 MVA, entonces se pone 30 MVA también. Ah, ok, ok, Entonces, entiendo, entiendo. pero esa división vale 1, ¿no? Por eso que ligeramente hay un cambio aquí. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Bien, continuemos. Veamos con el transform 1. Aquí en el transform 1 también, ¿no? Él tiene 10%, ¿no? De impedancia. Vamos a ver si hay algún cambio. Entonces, ponemos 0.10 o 0.1, ¿sí? Luego, arriba la tensión a la cual fue medido. Entonces, como el transformador está a 138, en el lado de alta es lo mismo, ¿no? Entonces, tiene la tensión base del sistema, ¿no? 138. Y abajo la tensión base de la línea, ¿no? ¿Sí? Entonces, la tensión base de abajo es 138 también, ¿no? Entonces coincide, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, como usted puede ver aquí, por tensión no hay cambio de base, ¿no? La tensión a la cual fue medido es 138, la tensión base del sistema, 138 también, al cuadrado, entonces 1, ¿no? Pero es por potencia, ¿no? Arriba va la potencia base del sistema, 30. Pero debajo va la potencia del equipo, ¿no? La cual fue medido, y el equipo fue medido a 35 MVA, ¿no? Y entonces la impedancia se redujo ligeramente, ¿no? Igual aquí, ¿no? Si se vea este visto del lado de alta, ¿no? ¿Qué pasa si lo pongo desde otro lado del generador 1? Visto de otro lado. O sea, como nivel de tensión. Igual, ¿no? La tensión base del sistema en ese lado es 13.2 kV. Y la tensión, digamos, a la cual fue medido también es 13.2, por lo tanto no hay variación. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Pasemos al lado de las líneas, ¿no? ¿Sí? Entonces, al lado de las líneas tengo que tener en cuenta la potencia base. Bueno, 30 MVA es para todo, ¿no? Eso no se puede cambiar. La tensión base de la línea, 138 kV. Bueno, ya tengo todo. Entonces, lo primero que debo tener es la impedancia base, que sería la tensión al cuadrado sobre
la potencia, ¿no? En este caso, la impedancia base nos está saliendo 634.8 ohms. Bien, entonces, la impedancia base nos ha salido aquí 634, ¿no? Que sería la tensión al cuadrado sobre la potencia base del sistema, ¿no? Digo que esta parte es bastante sencilla, ¿no? Entonces ahora que me toca simplemente poner valor real entre el valor base. En este caso el valor real para la línea es de 90 ohmios, secuencia positiva, ¿no? Y la de secuencia cero es 210. ¿De acuerdo? Lo mismo podemos hacer para la parte de la otra línea, ¿no? Ya no es necesario calcular la impedancia base porque es la misma, ¿no? Es 40 ohmios entre este. Y luego tenemos ahí para la secuencia cero, ¿no? Que sería 160 entre 634.8. ¿De acuerdo? Listo. Vayamos al otro caso, ¿no? El caso del transformador 2. En el caso del transformador 2, tengo yo ahí 138 que se va a 18 kilovoltios. ¿De acuerdo? Como la relación es los mismos, entonces la tensión sería, en el otro lado, sería 138 por 18 entre 138. ¿De acuerdo? Entonces, la impedancia vista del lado de alta, 138, sería 0.1. Por tensión no hay cambio de base, ¿no? La misma. Luego tenemos aquí la potencia base del sistema 30 y la potencia del equipo 20, ¿no? Entonces aquí se eleva a 0.15. Bien. Entonces ponemos acá 0.1. La tensión de base, la tensión de la cual fue medido, 138. La tensión del equipo, 138. Luego tenemos acá la potencia base del sistema 30 y la potencia del equipo es 20, ¿no? Claro, 20 sería la capacidad del transformador. ¿De acuerdo? Visto lo que la parte de 18 kilovoltios da lo mismo, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta aquí, Jonas? Sí, dígame. Profesor, disculpe, no entiendo bien esta parte de mm, tensión de base igual a la tensión de línea, medida de línea, 138 entre 138. Ya, 138 la tensión de base del lado de la línea, lado de la línea, ¿de acuerdo? Y el transformador tiene dos lados, ¿no? Tiene el lado de la línea y tiene el lado del equipo. En este caso el T2 tiene el lado de la línea y tiene el lado del generador 2, ¿sí? Sí. La tensión de base del otro lado, ¿cuánto sería? Multiplicamos la tensión de base del otro lado, que sería 138 kV, el lado de la línea, lo multiplico por la relación del transformador, ¿no? Que es 18 138 kV, ¿de acuerdo? Sí. Y por lo tanto, esto sale 18 kilovoltios, ¿no? Digamos que no hay mucho mérito acá en la multiplicación. Listo, como ya tengo las tensiones en base, ya puedo yo hacer un cambio de base, ¿no? Entonces, pongo yo la impedancia de este trabajo 0. O de 10%, ¿no? Que es 0.1, ¿de acuerdo? Arriba, ¿qué va? La tensión a la cual fue medido. Entonces voy al transformador, ¿a qué valor fue medido? 138 kV, ¿no? Justamente está ahí, ¿no? Entonces fue medido a 138 kV. ¿Cuál es la tensión base de ese lado? También es 138 kilovoltios, por lo tanto, no hay cambio base por tensión, ¿de acuerdo? Porque es lo mismo, ¿no? Tensión del equipo y de la línea es el mismo valor, entonces no hay cambio base ahí. Luego voy por potencia, ¿no? Arriba va la potencia base del sistema, ¿no? Que es 30. Y abajo, ¿qué cosa va? Justamente la potencia base a la cual fue medido, ¿no? Entonces vamos al T2 y ve que ha sido medido a 20 MVA, ¿no? ¿Sí? Entonces con 20 MVA.
Entonces, como difiere acá, acá sí hay cambio de base, pues, ¿no? Por eso que subió de 0.1 a 0.15. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Ahora sí entendí. Gracias. Listo. Entonces, aquí se ha hecho otro ejercicio, pero para ver qué sale si estoy viendo del otro lado, ¿no? Del lado del tenor 2. Entonces, como usted puede ver aquí, también ha sido medido 18, y abajo la tensión base del lado del generador 2, que también es 18. Entonces, no hay problema, ¿no? Todo lo demás se repite, ¿de acuerdo? Entonces, ese visto 138, visto 18 kilovoltios, solamente se ha hecho para comprobar que efectivamente son iguales, ¿no? Listo. Vamos con el generador 2. En el caso del generador 2, también tengo que hallar la tensión base de ese lado, ¿no? Que es el lado de la línea 138 kV y la relación de transformación del T12, 18 kilovoltios, ¿no? Entonces ya tengo ese valor, voy a calcular, voy a actualizar mis variables, ¿no? Entonces, ¿de acuerdo? Entonces vamos primero por la reactancia de secuencia positiva, ¿no? 13%, o sea, 0,13. Arriba voy a la tensión a la cual fue medido. Vamos al equipo y justamente es 18 kilovoltios. La tensión base de ese lado, justamente la habíamos calculado acá, 18. Entonces no hay variación de tensión, por lo tanto, digamos, no hay conversión. Igualdad de igualdad. Luego pongo yo la potencia base del sistema, que en este caso es 30, ¿no? Y lo divido entre el valor base medido. Bueno, normalmente se pone pues, el valor de placa del equipo, ¿no? Que en este caso es de 20 MVA. ¿De acuerdo? Entonces, la potencia base del sistema es 30 y este es de equipo, ¿no? 20. Porque acá lo dice, ¿no? 20. Por lo tanto, sí hay un cambio de base por potencia, ¿no? Entonces, como ven, sale 0,195, se ha incrementado, ¿no? Casi al 50%. Y casi igualito, tanto X2 y X0 da lo mismo, ¿no? También están, digamos, con estos valores. Los factores que se van a repetir, ¿no? Nos queda entonces la impedancia de 2 ohmios, ¿sí? Entonces yo tengo que hallar la potencia base, la impedancia base, ¿no? Que sería 18 kilovoltios al cuadrado sobre 30 MV. Y nos sale 10.8 ohmios. Entonces vamos a hallar por unidad. 2 ohmios entre 18. ¿De acuerdo? Entonces, aquí sería para hallar la impedancia base, sería 18 al cuadrado sobre 30, ¿no? 18 kilovoltios, justamente la tensión base de ese lado, y 30 MVA en la potencia base del sistema, ¿no? 10.8. Entonces, 2 ohmios lo divido entre 10.8, me sale 0.185 por unidad. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? No hay duda, perfecto. Continuamos con el T3. Igual aquí se ha calculado la tensión base de ese lado, ¿no? Del lado del motor, ¿no? Entonces 18 por 13,2 entre 138 sale 13.2 kilovoltios. Luego vamos a hacer el cambio de base correspondiente, ¿no? El X del transformador. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos 13.2 kilovoltios, sería la tensión base del lado del motor. Entonces, 0,12, que es la del trafo, el T3, arriba va la tensión base, la cual fue medido, como se puede ver acá, ha sido medido a 138 kilovoltios. Y debajo la tensión base del sistema, y de ese lado también es 138. Entonces, como puede ver acá, no hay cambio de tensión, no hay cambio de tensión, no hay cambio de base, porque las tensiones son lo mismo, ¿no? A ver, ¿qué más aquí? La potencia base del sistema es 30, y abajo la tensión base la cual fue medido, y así ha sido medido a 15 MV, ¿no?
lo cual sale 0.24 por bien. Y aquí simplemente la comprobación que el lado de baja tensión bien. Y en el caso del T3, como pueden ver ustedes aquí, no hay cambio por tensión, solo por potencia y el 50%, ¿no? ¿Sí? Y, bueno, y veo que ninguno de ustedes tienen dudas, ¿vale? Vamos por el motor. Igualito, ¿no? El cambio, primero la tensión base de este lado, que ya lo habíamos calculado anteriormente, ¿no? Sale 13.2 kilovatios. Aquí sí hay una mención, ¿no? No lo voy a poner al revés, ¿no? Si lo ponen al revés, sale una cantidad enorme, ¿no? Lo cual, digamos, porque esa tensión base que sale no puede ser muy lejos del valor de los equipos, ¿no? ¿De acuerdo? Si es 14 kilovoltios, saldrá de 13.8, o 14.1, 14.2, 14.5. Pero nunca va a salir de 220 voltios, ¿no? Kilovoltios, ¿no? Lo cual sería una locura, ¿de acuerdo? En el caso del motor, 13.2, ¿no? Entonces, cada uno de los parámetros los revisamos, 0.12, que sería la secuencia 1, o secuencia positiva, arriba al cual fue medido, que sería 13.8, ¿no? Y, digamos, la tensión base del sistema, ¿no? Entonces, como puede ver acá, hay una diferencia entre la tensión a la cual he medido y la tensión base del sistema, ¿no? Entonces, tenemos acá un ligero cambio por tensión. Luego por potencia, ¿no? Arriba se va la potencia base del sistema, que es 30, ¿no? Y debajo vale 10 MVA. Muy bien, listo. Entonces, una vez que yo determino para uno de ellos factores, todo lo demás se repite, ¿sí? ¿Alguna pregunta aquí, jóvenes? ¿Alguna duda? Profe, para aclarar, la tensión base era la tensión base por la compresión, ¿o cómo era? ¿Puedes explicar, por favor? La tensión base inicial tomé yo el de la línea, ¿sí? Que es 138 kilovoltios, ¿no? Y 138 kilovoltios la tensión, pues, normalizada, ¿no? ¿Sí? Pues siempre voy a tomar como tensión base un valor normalizado, ¿no? No es que se me ocurra poner un kilovoltio, ¿no? Eso no se puede, ¿no? Y ponerle la tensión base de la línea. Una vez que ya tengo establecido la tensión base de la línea, yo ya lo puedo llevar a cualquier lado, ¿no? Para aquí, por ejemplo, agarro la tensión de la línea, que me refiero a toda esta zona, y lo multiplico por la relación de transformación, ¿no? ¿Sí? A eso se refiere, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Ninguna. Pues bien, jóvenes, entonces hasta aquí, digamos, hemos logrado poner en unidad todos, ¿no? ¿Qué nos toca ahora? Hacer un cálculo. Acá está, ¿no? Este es el sistema, y lo ponemos en por unidad, ¿no? La fuente ideal, 1.90, la impedancia del trafo, digo, del generador, ya en valores estándar, esos valores de base que hemos elegido. Luego tenemos la del transformador, ¿de acuerdo? La línea, las dos líneas. Luego tenemos luego tenemos al transporte 3, al motor. Muy bien. Entonces aquí están, ¿no? Las líneas, el trajo T3, el motor, ¿no? Su ideal y el motor. La línea, el trajo 2 y el motor, ¿no? Y el generador, ¿no? ¿Sí?
Pues va a depender mucho de dónde hagas un cortocircuito para que veamos que aporte. Por ahora solamente fallas trifásicas, ¿no? Veamos. Aquí está, ¿no? Entonces, aquí lo que se ha hecho es calcular un cortocircuito trifásico, ¿no? Bien. Tengo yo aquí la fuente, las impedancias están puestas y los valores también, ¿no? Bien. Entonces, para esta falla trifásica lo que tenemos es un aporte por el tenor 1, un aporte del tenor 2 y un aporte del motor. Todos ellos aportan. Entonces, ¿cómo obtenemos el cortocircuito trifásico? Pues simple, ¿no? La fuente entre la impedancia hasta aquí, porque acá la tensión es 0, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí está. 1 ángulo 90 y la impedancia que está 0.164J, 0.086J y 0.1418J. ¿De acuerdo? Más, entonces seguimos sumando este aporte de acá. ¿Sí? Hemos sumado los tres, ¿no? Luego, muy bien. Si sumamos esto de aquí, nos da 6.583, ¿no? Y este circuito se ha modelado y también se ha corrido, ¿no? Y sale cuánto sale, sale lo mismo, ¿no? Lo cual significa que nuestro cálculo está bien. ¿Sí? Listo. Pero aquí no queda, ¿no? Está bien. Esto de aquí me sale con la corriente trifásica. Y habría que evaluar cuánto significa eso en valor real, ¿no? Entonces, la corriente base que es igual 30 MB entre raíz de 3 por 138 kilovoltios. ¿Por qué 138 kilovoltios? Porque ahí está pues el cálculo, ¿no? La falla está ahí. Entonces ahí donde está, ahí se evalúan, ¿no? A su valor de base del lugar. Entonces la corriente base me sale 125 amperios. ¿Bien? Entonces, valor base, que sería igual, 30 MB a la del sistema, entre raíz de 3 por 138, ¿no? Nos está saliendo este valor, ¿no? ¿De acuerdo? Y lo demás simplemente es multiplicar. Finalmente la corriente trifásica sale 826.24 amperios. ¿Alguna consulta aquí, jóvenes? ¿De acuerdo? Pues no hay preguntas, ¿no? Muy bien. Profesor, Dígame. disculpa, ese resultado, ¿cómo lo interpreto? O sea, ¿cómo la corriente del circuito es demasiado alta, baja, respecto a qué lo comparo? ¿Cómo No, interpreto simplemente esa es un parte? cortocircuito, nada más. Cortocircuito trifásico, ¿no? Si hiciera yo un cortocircuito allí en esta barra, tendría este valor, ¿no? Ah, ok, ok. Claro, en algunos casos se evalúa la corriente de cortocircuito para saber si el equipo va a soportar, pero obviamente no evalúa aquí, pues, ¿no? ¿Sí? Aquí estamos obteniendo la corriente de cortocircuito aquí. ¿Para qué me sirve? Solamente para ver la parte de cálculo, cómo se hace, ¿no? Lo que sí estoy interesado en saber es la contribución, ¿no? Porque para esta valla hay corriente que viene por aquí, por acá y por aquí, ¿no? ¿Sí? Y bueno, lo que correspondería sería analizar si esa corriente que viene por todos los lados supera la capacidad de los equipos, ¿no? Básicamente eso. Si no pasa eso, entonces no hay. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Profe, Dígame. todos estos cálculos, con qué finalidad se hacen para hallar la corriente trifásica de profesor o la de cortocircuito? Uno, para que te ejercites un poco y sepas cómo calcular. Una vez que ya puedes calcular, entonces ya podemos obtener las contribuciones, ¿verdad?
¿De acuerdo? Las contribuciones me refiero a la corriente que viene por acá, la corriente que viene por acá y la corriente que viene por acá. ¿Sí? Obviamente, si la corriente es en la barra, la falla es en la barra, bueno, en la protección de barras saldrá, ¿no? Por el servicio. Pero si la corriente no es en la barra, sino parte de la línea, que es lo más probable, entonces esta línea debe salir por el servicio, ¿verdad? Los otros deben mantenerse. ¿De acuerdo? Pero listo, entonces yo tengo que saber esa corriente, cuánto es, ¿no? Cuánto es la máxima de esa corriente, para que mi protección actúe de inmediato. ¿De acuerdo? Entonces, tiene un objetivo, claro, el objetivo es ese, ¿no? Finalmente es de protección, ¿no? Bueno, obviamente por la cantidad de corrientes, si está un ser humano por ahí, lo va a matar, lo va a sangrar, ¿no? Entonces busca que el tiempo sea pequeñísimo, ¿no? De exposición para que el daño sea menor, ¿no? ¿De acuerdo? Básicamente Sí, para no sé para qué lo haríamos, ¿no? Un flujo de carga igualito, ¿no? Cortocircuito para ver la soportabilidad del equipo, ¿no? Para ver si soportan o no. Y lo otro para probar el sistema de protección, ¿no? Porque imagine que hay un cortocircuito y no abre el sistema de protección, ¿qué va a pasar? Colapsa el sistema, pues, ¿no? Nos multa, ¿de acuerdo? Obviamente estamos preparados para eso, ¿no? Nuestro sistema no va a actuar, digamos, nuestro sistema lo que va a hacer es tratar de sacar ese circuito fuera de servicio lo más pronto posible y que todo lo demás se mantenga, ¿no? Hay muchas herramientas para eso, ¿sí? Porque puede fallar, cualquier cosa puede fallar, pero lo que no debe ocurrir es que una falla de un circuito pueda, pues, no sé, pues ponerse, ¿no? Y de tal manera que se haga todo, ese sea un blackout, ¿no? Sería una locura, ¿no? ¿Sí? De acuerdo, pero en fin, ¿no? Incluso hay un aspecto de rechazo de carga, ¿no? ¿Sí? Porque el juego tiene hasta 7 etapas de rechazo de carga. ¿Por qué existen los rechazos de carga? Porque es justamente para eso, ¿no? Cuando hay un evento en el sistema y es grande, y ya pues metimos las patas, digamos, entonces ¿qué debo hacer yo? Rechazar carga, ¿no? ¿Para qué? Para que el resto del sistema sobreviva, ¿no? Si no hay rechazo de carga, ¿qué va a pasar? Pues todos se van al colapso, ¿no? ¿De acuerdo? Listo, entonces el cálculo de cortocircuito está orientado para soportabilidad de equipos y para ver cómo funciona el sistema de protección, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, ¿no? Y obviamente para protección también, ¿no? La corriente de cortocircuito pequeña, de alta impedancia, digamos eso, ¿no? Está relacionado con que una persona por ahí tocó el sistema, ¿no? Toque, digamos, tensión de toque o tensión de paso, ¿no? Entonces tengo que ver que eso funcione, ¿de acuerdo? Entonces, y la persona se vea expuesto a menores corrientes, o en todo caso que esa corriente no sea dañina, ¿no? No acabe con nosotros. Esa es la idea, ¿no? Y de flujo de potencia, ya, ¿no? Más después vamos a ver potencia, está orientado a que las líneas que lleven de una capacidad no entren en sobrecarga, ¿no? Si está con sobrecarga ya tenemos un problema, ¿no? Y hay que ver cómo planificamos para ampliar esa capacidad. Obviamente esta sobrecarga tiene que aparecer años antes, ¿no? Porque si aparece ahorita no hay nada que hacer, ¿no? Porque imagina cómo hacemos para solucionarlo. Lo único que nos queda es rechazar carga o, no sé, pues, ¿no? Plantas de emergencia, bueno, equipos de emergencia, ¿no? Eso es lo último que se debe hacer, pero bueno, en fin, hay, ¿no? Ahorita en Independencia tenemos un transformador de emergencia operando porque ya el sistema no da, pues, ¿no? Y nos hemos demorado en hacer las ampliaciones, ¿no? ¿Sí? No demorado, digamos, de parte digamos, de los privados, ¿no? O de concesionarios, sino de la parte que decide. ¿De acuerdo? Yo como transmisor no puedo yo poner una línea más porque se me ocurre, ¿no? No, no hay, ¿no? Tiene que darte permiso a alguien, ¿no? O participar de un concurso. ¿De acuerdo? Entonces los concursos son largos. Oye, que esto, que el otro, no, muy caro, muy barato, en fin, ya concursos, ¿no? Concursas, se lanza, digamos, todo y solo uno nomás quedó, desierto, ¿no? Entonces, nuevamente el proceso puede durar 1 año, 2 años, en fin. ¿Y qué pasa mientras tanto? Sobrecarga, ¿no? Rechazo de carga. Hay un descontento grandísimo por eso, ¿no? Entonces, ¿qué correspondería ahorita hacer en Chincha, en esa zona? Descarga, rechazar carga, ¿no? Racionamiento, ¿no? Imagínate cómo Chincha está cerquita de Lima, ¿no? Tendríamos un montón de gente en las calles, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Plantas de emergencia, ¿no? Transformadores de emergencia. Todo de emergencia y todo de emergencia cuesta carísimo, ¿no? En fin, de eso se trata, ¿no? Entonces, por eso se tiene que hacer las ampliaciones antes, ¿de acuerdo? No después, ¿no? ¿De acuerdo? Y yo por ser, digamos, transmisor,
No puedo poner equipos así nomás, porque no ¿quién me va a pagar, ¿no? Porque todo lo que uno construye está, digamos, enmarcado dentro de un proceso de pagos, ¿no? Si el Estado no lo permite, no se puede hacer. ¿Sí? Sí, de eso se trata, Juan, ¿no? Y el otro también sería niveles de tensión, ¿no? La tensión tan fuera de la tolerancia, ¿qué hay que hacer? Si el problema de conversación reactiva, porque ahí se ve, ¿no? Hay problemas de conversación reactiva, entonces habría que colocar lo que le falta, ¿no? Si falta banco de condensadores, se pone banco de condensadores para que el sistema actúe adecuadamente, ¿no? En fin, jóvenes, hay muchas acciones que uno puede hacer para solucionar el problema, ¿no? Y todas las cosas que tenemos acá están relacionadas pues con una actividad, ¿no? ¿De acuerdo? No se hace por gusto. Lo que pasa es que estamos haciendo la parte inicial, ¿no? ¿Sí? Ya todo lo demás ustedes tienen que aprender, ¿no? Hay muchos fenómenos acá. Después se da cuenta que existe sobrealcance. Bueno, ya son cosas que sí, ni siquiera la va a ver en la universidad, ¿no? La tiene que ver leyendo, tal vez en posgrado, ¿no? En fin, jóvenes, empecemos con lo más básico que es este, ¿no? Aquí tenemos otro problema. Ah, no, ¿tiene alguna pregunta más? ¿No hay más? Listo. Aquí tenemos un sistema donde ya tenemos un transformador de tres de banana, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Y además aquí me están pidiendo las corrientes cortocircuito en este lado de acá y también en este lado de aquí, ¿no? En el lado de baja de este transformador de tres de banano. ¿De acuerdo? Ya tengo los datos que se mencionan ahí, entonces lo que tengo que hacer es llevar todo a por unidad, ¿no? ¿Cuál es la potencia base? Dice aquí. Bueno, este tiene 120 MVA, 120 MVA, la línea no tiene. Este trajo tiene 120, 40. Este tiene 100 y 100, ¿no? Entonces, como hay varios, más se repite 120, voy a elegir la potencia base de 120 MVA, ¿no? Y la tensión base, el de la línea, ¿no? Mira, acá está 215, pero acá está 220. ¿Cuál elijo? ¿220 o 215? Yo veo y reviso que tensiones de líneas nominales, o sea, que estén registrados digamos, en el sistema normalizado, 215 no está normalizado, pero 220 sí. Entonces elijo 220 kV como tensión de línea, ¿de acuerdo? Y la línea se va a construir para 220 kilovoltios como tensión nominal, ¿de acuerdo? No vaya a poner 215, 215 no está normalizado. ¿Quieres saber qué valor está normalizado? Hay que ir a la norma, ¿no? Entonces busca su buscador y ponga ahí tensiones normalizadas, ¿no? 200, ¿de acuerdo? Ahí va a estar. Obviamente las normas no están libres, hay que ir a la IEEE a leerlas, ¿no? Si usted tiene disposición, puede entrar ahí. Sin embargo, las tensiones que manejamos, todas las conocemos, ¿no? 220 kilovolts, el siguiente 138 kilovolts, hay de 60 kilovolts, también hay de 66 y 69 kilovolts, ¿no? Normalmente 60 ya estamos quedando todos en 60, luego tiene 10 kilovoltios, 22.9, bueno, en fin, ¿no? Son valores que hay. Solo Arequipa tiene 33 kilovoltios, ¿no? Tal vez algo del norte, en fin. No son muchos realmente los valores normalizados de tensión, ¿no? En fin, para este caso, 220 kilovoltios porque es una tensión normalizada. Listo. Entonces empezamos por el lado del generador. Entonces, el lado del generador está de este lado del transformador. Entonces, primero necesito saber la tensión base de este lado. ¿Sí? ¿Cómo se calcula? Igualito, ¿no? Tensión base de la línea, 220. Luego lo multiplico por la relación del transformador, ¿no? Que es 13.2, 215. Y me salió 13.5 kilovoltios. ¿Sí? Que difiere del valor que ha sido medido estos valores acá, ¿no? Entonces, tiene un cambio de base. 0.18 pongo. Arriba que pongo la tensión a la cual fue medido, ¿no? 13.8. Y debajo la tensión base del sistema, 13.5. Al cuadrado, ¿no? Luego la potencia base del sistema, que es 120. Y abajo la potencia base a la cual fue medido, que también es 120, ¿no? Está igualito, ¿no? Entonces no hay cambio de base por potencia, pero sí por tensión, ¿no? Y acá está ligeramente, pero hay. Igual para el transformador. Para el transformador igual, ¿no? 0.12. Luego, la tensión a la cual fue medido de frente, ¿no? 215, ¿no? ¿Está bien? Él ha sido medido o a 13,2 o a 215, da lo mismo, ¿no? Entonces consideremos 215. Entre 220, ¿no? Que es la tensión base de la línea, de ese lado, ¿no? 220. Luego la potencia base del sistema, 120, y la potencia base la cual fue medido también 120. Salió 0.115.
¿De acuerdo? Muy bien. Vayamos a la línea, ¿no? Tenemos L1 y L2, algo distinto, los dos, pese que ambos tienen 100 kilómetros, ¿no? Puede pasar, ¿no? Sí, pero lo normal es que los dos tengan los mismos valores, ¿no? Sin embargo, si eso no es así, pues, ya, ¿no? Listo. Entonces vayamos acá. Las líneas. La potencia base, ya sabes, 120, y la tensión base 220 kV, ¿no? Esto al cuadrado, tensión base al cuadrado entre potencia, nos salió 403.33. Ahora sí, vayamos a las impedancias, ¿no? Sale 0,5 ohms por kilómetro por 100, ¿no? Que es la longitud. Impedancia total entre la valor base, 0.124 volts, ¿sí? Por unidad, ¿no? La segunda línea es 0,48 ohms por kilómetro por 100 kilómetros, o entre 403 sale 0.119 volts. Algo distinto, ¿no? Luego vamos al transformador 2. El transformador 2 tiene 3 devanados, ¿no es así? ¿De acuerdo? Pues acá están, ¿no? 3 devanados y está 120, 40, 40, ¿no? Entonces aquí está, ¿no? 0.15, la tensión base a la cual he medido, 220. La línea también 220, no hay cambio por tensión. La potencia de la línea es 120, digo, la potencia del trafo del sistema es 120, la del trafo 120, entonces no hay cambio, es el mismo valor, ¿no? Pero en el lado secundario, en el lado medio baja, sí tiene, ¿no? 0.06, 6%, ¿no? Tensión no hay, ¿no? Pero por potencia sí, la potencia del sistema es 120, pero la potencia de la cual fue medido es 40, ¿no? ¿No? Entonces, hay un cambio acá. Igual alta-baja, ¿no? 4%, tensión no hay, ¿no? Tensión a la cual fue medido 220, la del sistema 220 también, entonces cuadrado 1, ¿no? Pero la potencia sí, ¿no? La potencia base del sistema es 120 y fue medido 40. Ya estos valores están en la misma base, ya puedo hacer la suma y resta, ¿no? ¿Sí? Nos salió 0.45 acá, aplicando esto 0.105, y aquí sale 0.075. Y luego me queda la otra línea, la línea de 138 kilovoltios, ¿sí? Entonces ahí sí tenemos que hallar otra vez la impedancia de base, 138 cuadrados sobre 120, que es la tensión ahí, ¿no? Entonces salió 138, a ver qué decir. Ah, sí, 220 a 138, ¿no? Entonces el cambio de base es ese, ¿no? 220 a 138. Por lo tanto, la tensión base de este lado de la línea es 138 kilovoltios, ¿no? Aquí puede estar 220, ¿no? Si es 220, los estados 138 sin problema, ¿no? Y listo, ya está, ¿no? Entonces tengo acá 158,7 ohmios, el cual sería 0.4 por 50 entre ese valor. Nos salió 0.126 volts. ¿De acuerdo? ¿Dudas ahí? Me avisan, jóvenes, ¿ah? Entonces luego tenemos el T3, el transformador T3 y el generador 2, ¿no? En el caso del T3, la tensión base de ese lado era igual, los 220 por la relación del trafo, nos salía 138 kilovoltios, no hay problema, ¿no? Entonces 0.1, la tensión a la cual fue medido, 140, ¿no? La tensión base del sistema de ese lado, 138, de cambio base por tensión. La potencia base del sistema es 120 y la potencia base del trafo es 100, ¿no? También hay cambio por potencia, ¿no? El conjunto salió 0.124. Bueno, ligeramente el cambio, ¿no? Pero igual cambio, ¿no? El generador, la tensión base del generador, si 138 del lado del T3, del otro lado, ¿cuál sería? 138 por 13.8 sobre 140, lo cual da 13.6 kV, ¿no? Entonces sí hay cambio, ¿no? Entonces pongo yo la impedancia subtransitoria del generador 2, que es 0.2. Arriba va el valor al cuerpo de medido, ¿no? 13.2 dice. Y abajo va la potencia base del sistema de este lado, que es 13.6 al cuadrado. La potencia base del sistema 120 y la potencia del generador que es 100, ¿no? 0.226, ¿no? Un ligero cambio acá. ¿De acuerdo? Ya con esos valores pues ya tenemos todo, ¿no? ¿Sí? Ahí está todo por unidad. ¿De acuerdo? ¿Sí? El generador, el trafo, las líneas, ¿qué cosa es? El trafo de 3 devanados,
Y después tenemos la línea, el transporte 3 y el generador 2. ¿De acuerdo? Tenemos todo. Es más, hemos sumado todo completito. El paralelo de estos dos, 0.124 y este de acá, me sale 0.061, ¿no? Pero si yo sumo todo, sale 0.364. ¿Sí? A ver. Sí, 0.364, ¿no? ¿De acuerdo? Hasta acá. Acá igualito, ¿no? Yo quiero sumar todo, sale 0.581. 581 hasta acá, ¿no? Hasta este punto de acá. ¿De acuerdo? Ahí está, sumado. Suma nomás, ¿no? Hasta este puntito. Entonces yo quiero saber acá, si la corriente trifásica fuese acá, ¿quiénes serían? El aporte sería uno por acá y otro por acá. Solamente hay dos fuentes, ¿no? Recuerden que para trifásico tiene que ser fuente. Si no hay fuente, no hay ningún aporte. Por ejemplo, puesta delta de que está abierto aquí, no hay, no hay aporte. No hay fuente ahí. Listo, entonces sería de aquí. ¿Cuál sería? 1 a 1,90 entre este de acá, 0.188 más 0.115 más este de acá que es que están en paralelo, ¿no? ¿De acuerdo? Y aquí que está 0.174, 119, 0. ¿De acuerdo? Entonces, luego todos sumando, no está, entonces dice acá 0.364. Acá es un lapso. Exacto. Después tengo acá más 1 a 1,90, aquí sería 0.45, más todo esto de acá, pues, ¿no? Que sería 0.181. ¿Sí? ¿De acuerdo? Lo que pasa es que aquí, toda esta división, ¿cuánto me sale? 2.75. Toda esta división, ¿cuánto me sale? 1.597, ¿no? Entonces, sumando los dos, me sale 4.347 por unidad. Lo cual usted lo puede hacer con tranquilidad en casa, ¿no? Revise esto y compruebe. La idea de un ingeniero, ¿cuál es? Comprobarlo, ¿no? ¿Sí? Háganlo, a mano, papel, a modo de ejercicio, ¿no? Es la única manera, ¿sí? ¿Cómo cree que yo aprendí? Igualito, ¿no? Haciéndolo todo a mano, ¿no? A pesar de que ya estaba escrito, lo volví a hacer a mano. ¿De acuerdo? Algunos con un solo ejercicio es suficiente, ¿no? Para poder, digamos, entender todo. Pero no todos somos iguales, ¿no? Usted requiere 2 veces, hágalo 2 veces o 3. Ese ya es el grado de responsabilidad que usted le pone. La corriente base, ahí donde está, bueno, la potencia base para todos, ¿no? 129 a raíz de 3. La tensión base está justamente donde está la línea, ¿no? 225. Entonces la corriente base salió 314.918. Pues ahora sí, multiplicando este valor por unidad por este de acá, me sale ¿cuánto? 1378,95 amperes. Y listo, hemos solucionado para un cortocircuito. ¿Qué pasaría si el cortocircuito es aquí? En el lado de baja tensión, ahí, en esta colita. Entonces ahí sí tendríamos varios aportes, ¿no? Dos aportes acá y pasaría todo por este impedancia, ¿no? Entonces se ha dibujado, hasta este punto sería aquí, ¿no? Que sale 0.409J, entonces acá, ¿no? 0.364 más 0.045, 0.409J. Luego para este lado de acá, que sería 0.581J, acá está, ¿no? Y luego tenemos 0.075 aquí, y acá está el corte. Como verán, estas dos impedancias de aquí están en paralelo, ¿no? Porque la tensión acá es 1 a 1,90, 1 a 1,90. Entonces este punto de acá y este otro punto de acá se pueden unir, ¿no? Están al mismo nivel de potencial. Y por lo tanto, estos dos, ¿cómo están? En paralelo, ¿no? O lo otro es que lo haga uno por acá y otro por aquí, ¿no? También puede ser. Finalmente elegí que estos dos están en paralelo, ¿no? 0.409 y 581 están en paralelo, ¿no? O sea, 0.581 y 0.409J, ambos están en paralelo. Y a ese le sumamos 0.075. ¿Cuánto sale esta sumatoria? Sale 3.174 por unidad. Entonces ahora hay que tener la corriente base, ¿no? Recuerda que aquí ya es 10 kilovoltios la tensión base, ¿no? ¿Sí? Porque este transformador era ¿cuánto? 220, 138, 10 kV. Entonces 10 kV. Entonces la potencia base es la misma para todos, pero la tensión base es 10, ¿no? Raíz de 3 por 10. Nos salió 6.928.2 amperes, ¿no? Y eso lo multiplicamos por 3.174, ¿no? Que es
que nos salió aquí, nos sale alto 21.990.12 amperios, es decir, casi 22 kiloamperios. ¿De acuerdo? Entonces la corriente se ha multiplicado mucho en el lado de izquierda. ¿Y eso es un problema? Por supuesto que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque la corriente está muy alta, ¿sí? Entonces los equipos acá mínimo tendrían que hacer de 25 kiloamperios, ¿no? ¿Y qué pasa si se pone algo más que ese por ahí? Entonces puede elevarse aún más, entonces hay que buscar que sea de más, ¿no? Entonces normalmente es de 31 kiloamperios o incluso de 50 kiloamperios los equipos que se conectan en el lado delta, ¿no? En ese lado terciario, ¿no? O en definitiva no es conveniente poner ahí equipo, ¿no? Mejor pongo una nueva barra, un nuevo equipo y ya puedo hacer eso, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Listos? Muy bien, jóvenes. Entonces, si ya está esta parte, bien, entonces quiere decir que la siguiente vamos a tocar el tema de las fallas asimétricas, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces ahí vamos a tocar el tema y nos ponemos al día con todo. Y como le dije, jóvenes, traten de practicarlo, hacerlo, porque si no, ¿cómo van a probar? ¿No? Yo no voy a regalar notas. O sea, si están esperanzados que yo les apruebe sin, sin que ustedes desarrollen un ejercicio, no se va a poder, ¿no? A conciencia, practiquen. No hay dificultad. Recuerda que yo tengo casi, ¿cuánto? Casi 50 años, ¿no? Y esto lo sigo haciendo a mano, incluso así sin mirar, ¿no? Ustedes son más jóvenes, podrían hacerlo mucho más rápido. ¿Sí, alguien va a decir algo? Profesor, de este tema es el que mencionó que va a tomar ¿no? Una evaluación ahí. Claro, pero todavía, ¿no? Porque tengo que llegar con la parte asimétrica, ¿no? Porque esta es falla trifásica, ¿no? Que es la más sencilla. Falta la falla monofásica, la falla bifásica a tierra, ¿no? ¿Sí? Va a ser un combinado de esos tres. Claro. Entonces, si lo tomamos en clases, lo daría en 1 hora nomás, porque tiene que exponer. O lo otro, que me digan otro día, un día domingo, entonces ahí sí le doy más tiempo, ¿no? Para que usted, digamos, se explaye un poco más. Y ya con responsabilidad, el delegado me dice la hora, ¿no? ¿Sabe qué, señor? Domingo estamos de 8 a 1, digamos, ya le doy 8 a 1, ¿no? Para ahí que desarrollen todo completito, ¿no? ¿De acuerdo? Eso sí podría ser, pero tiene que desarrollar y con sus letras. Yo ya tengo el parcial, tengo sus letras, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora estoy agarrado, no, profesor, esa no es mi letra, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que otra persona dio por usted. Entonces trata de que sea su letra, ¿sí? Yo estoy revisando siempre eso. ¿Alguna otra consulta? De acuerdo, entonces todo se registra, todo lo que se va a revisar es procedimiento, ¿de acuerdo? Procedimiento. Puede que se equivoquen en la calculadora un poquito, ¿no? Igual vale. Pero si se equivocan demasiado, ¿no? Ya estamos fritos, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, 1 amperio y 5 kiloamperios no va a sumar 6, ¿no? Kiloamperios. ¿Cómo va a ser 1 amperio más 5 kiloamperios 6? No, pues, ¿no? ¿De acuerdo? En todo caso sería, ¿cuánto? 5.000 1 amperio, ¿no? Pero no puede ser 6 kiloamperios, ¿no? Estamos muy mal en unidades, ¿eh? Entonces hay que estar a todo ponerle las unidades, porque no se va a equivocar, ¿no? ¿De acuerdo? Suban nomás como si fuera escalar, ¿no? Mucho cuidado, ¿no? Listo, ¿alguna consulta más, jóvenes? Pues de esta clase que viene, la siguiente tomamos una práctica taller, lo cual lo le haré valer porque ahí dentro de sus notas hay una práctica, ¿no? Y esa se la subo. Apenas lo solucione, yo lo subiría para que les levante la moral en el caso que haya fracasado, ¿no? Espero que todo lo vaya bien, ¿no? Obviamente si no estudias nada, otra vez con 0, ¿no? Más problemas. Si ya tenías problemas, ahora tendrás más, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes, hasta aquí llegamos, nos vemos en la siguiente clase. Listo, profesor, gracias. Hasta luego. Eso es todo, gracias, experiencia. Ujú.